en un nuevo episodio de este podcast, 100 años y contando. Este espacio que nos hemos regalado, hemos inventado para conmemorar los 100 años del trabajo social chileno y latinoamericano, y que ya llegamos a nuestro cuarto episodio, Gabriela. No lo puedo creer, estamos en el episodio número 4, significa que ya hemos tenido un espacio donde las personas que se vienen incorporando por primera vez pueden mirar hacia atrás y reconocer que en el primer episodio nos presentamos y contamos la idea del podcast. En el segundo episodio tuvimos una invitada, Margarita Rosas, que nos contó acerca de el CELAT y también de los enfoques críticos en trabajo social. Y en el tercer episodio, junto con Víctor, también tuvimos la posibilidad de conducir una entrevista con Teresa Matus, también en la línea de los enfoques críticos. Hoy día Víctor conduce, yo le hago aquí la bambalina y el acompañamiento. ¿Qué nos trae hoy día este podcast en el cuarto capítulo? Hoy día, cuarto capítulo de este podcast, vamos a adentrarnos en un espacio de nuestra historia profesional que a mí me gusta mucho, de hecho me dedico a estudiarlo bastante, que es lo que hemos conocido como el movimiento de reconceptualización, ese trabajo social, servicio social de la época, desarrollado en la década de mediados de los 60, reforma universitaria, unidad popular, en fin, un montón de elementos súper interesantes que, si bien es cierto, hemos venido conociendo más, todavía nos queda mucho por conocer. Así que... ¿Y por qué el interés de hacer un cuarto episodio con este capítulo? ¿Cuál será la temática que nos trae hoy día esta sesión? Hay hartas formas de conocer estos procesos históricos y nos interesa también conocer y relevar el rol de los estudiantes. El rol de los estudiantes que siempre han tenido un rol protagónico en los movimientos al interior de la escuela, siempre traen más inquietudes, traen esa fuerza, ¿no? Bueno, y también en los movimientos país. Aquí estamos pensando en unos estudiantes de los años 60, 70, pero obviamente para mí es inevitable pensar en el rol que han tenido los estudiantes en acontecimientos más recientes, por ejemplo, en la década del 2000, a inicios del siglo XXI, en los movimientos pingüinos, en los movimientos estudiantiles, así que claramente hoy día pareciera ser que los estudiantes van a ser protagonistas y me imagino que va a haber un lazo que une las generaciones antiguas con las generaciones nuevas. Esto lo digo pensando en que nuestra audiencia también incluye a gente joven que hoy día son estudiantes de trabajo social. Claro, y quienes fueron estudiantes, quienes son hoy día asistentes, trabajadores, trabajadoras sociales, y que, claro, todos hemos pasado por esa experiencia de dedicarnos a estudiar en el proceso de formación en distintos periodos, y de ahí que entonces sea tan relevante poder conocer y poder hacer contrapuntos, enseñarnos de nuestras diferentes experiencias históricas. Ahora, siempre con una mirada crítica con respecto a la historia y a los acontecimientos no lineales, y recordarle a nuestra audiencia que iniciamos este episodio con Viajeras. Viajeras es una sección que hoy día es entrañable dentro de nuestro podcast, donde una persona, ¿no es cierto?, entendemos que trabajadora social viaja a través del tiempo. Así es. En el capítulo 3, Viajeras tuvo una experiencia conmovedora. Para los que no la alcanzaron a escuchar, la pueden revisar después, pero... muy brevemente les cuento que Viajeras estaba en Lota, en La Gota de Leche, trabajando ahí como asistente social, recibiendo a una mujer, ¿no es cierto?, que venía con su hijo en un tema de malnutrición, ¿no es cierto?, pero que también aparece junto con el debate sobre la malnutrición y la importancia de la alimentación, el tema del trabajo infantil. Y me parece que en ese capítulo de Viajeras nos pone algunos puntos que son sensibles, también para pensar cómo en esta breve historia del siglo XX y de inicios del siglo XXI también nuestro país ha cambiado y ha tenido momentos de transformación, en este caso vinculado a la alimentación, que tenía que ver con Gota de Leche, pero que hoy día Viajeras nos va a llevar a otro lado. Vamos a ver. Viajera. Episodio 4. No están los tiempos para descansar. ¿Qué saco yo con alimentar a mi hijo? Si en la mina me lo van a matar igual. 8 años.
8 años. Me levanté de la silla con la pregunta de Isabel, quemándome el pecho. Pero me levanté. Sabía que estaban esperando la olla. Teníamos que hervir la leche para los niños. ¡Hola, vos, Gloria! ¡Qué bueno que llegaste! Shh. ¿Y esa carita? Había entendido que estaba en un nuevo lugar. Había olor a leña, algunos niños jugando y un grupo de mujeres organizando una comida. Esta vez no me di tiempo para el asombro. Hola, Margarita, acá estamos. No, todo bien, tranqui, ya estoy mejor. Me alegro, pues. Y qué bueno que se consiguió la olla. Sí, está buena. Tiene un poquito de leche nomás, pero ahí la lavamos. ¿Viste? Tenemos hartas cosas que hacer. Vamos a ver cuántas familias hay para mañana. Sí, vamos. Yo tengo los listados de la semana pasada. Revisemos a los nuevos que llegaron. Hola, ¿qué tal? El Festival de la Una, señoras y señores, con brillo, sácale brillo, sácale brillo, sácale brillo, con un brillo, pero póngale brillo. Chiquilla, apáguese la tetera, po. Mira, ahí viene la Alejandra. Te la voy a presentar. Hola, pues Margaruja. Hola, po. ¿Volviste? No, weona, todavía ando allá. Sí, pues volví. Ah, que andáis chistosita. ¿Cómo te fue en el norte? Bien, harta peguita nomás. ¿Y este quién es? ¿Cómo que esta? Trátamela bien. Esta es la Gloria, po. La asistente social que nos ha hecho una manito con la olla común. Hola, mucho gusto. Ah, hola. Así que asistente social. ¿Pero de las buenas o de las otras? ¿Cómo de las otras? No, otras, pues. Las que andan por las guarderías. Las que se andan rodando guagua. No. Yo... No, pa' Alejandra. La Gloria es de las nuestras. Oye, ¿podría encargarte de ir a buscar la leña con los chiquillos mejor? Nosotros con la Gloria vamos a la feria a buscar lo que falta. Ya, listo, yo la traigo. Que les vaya bien, chiquilla. Chao. Chau. Oye, Margarita, ¿y ese olor? ¿Y ese olor a humo? Las barricadas de anoche, pues, estuvieron hasta bien tarde. Caminemos. Para allá está la feria hoy día. A las 3 de la madrugada con 20 minutos se produjo un nuevo apagón en la capital afectando a vastos sectores de la ciudad de Santiago de Chile. La gente tiene muchas necesidades, pasa hambre, pasa miseria, está sin casa, la juventud está sin trabajo. Jura el señor ministro del Interior, don Sergio Onofre Jarpa Reyes. Un arma de lucha como ellos usan pistolas, ametralladoras, balines, bombas lacrimógenas, uno usamos nosotros. Llegamos. ¿A dónde vamos primero? Yo creo que a las papas. ¿Vamos donde el casero de la otra esquina? Ahí siempre nos tratan bien. Buena idea. Margarita, ¿estáis cojeando? Nada, un poquito nomás. Es que me duele la cadera. Pero no te preocupes. Pero podríais descansar. No, se nos están los tiempos para descansar. Hay que pelearla en la calle. A veces hay que pelearla con los maridos. Y hay que pelearla por los cabros chicos. Bueno, sí, pues, es cierto. Hay que hacerlas todas. Claro. Compramos las papas. La Margarita saludaba a todos los caseros. Y la gente le hacía donaciones. Pa' la olla, decían. Oiga, Margarita, acuérdese que yo ahora me voy para la estación. Ah, ¿verdad? Pues si me habíais contado.
Anda nomás. Yo de aquí me voy con algún vecino para la sede. Nos vemos. Caminé hacia la estación. Llegué. Y cuando estuve frente al reloj, supe que el tiempo nuevamente se había vuelto remolino. Bueno, allí hemos tenido el cuarto episodio de Viajera. Como pudimos escuchar, nos trasladamos a los años 80, a esos años en que los sectores populares estaban bastante, por así decirlo, apretados, tanto por la represión cuanto por el hambre, la recesión económica. Y bueno, es bonito también poder observar, ¿no? Y valorar el rol que pueden haber jugado trabajadoras sociales en esos espacios también de resistencia en los años 80 en los sectores populares. Queremos, en ese sentido, en el capítulo de hoy, continuar e introducir a quién va a ser nuestra entrevistada, a quién es nuestra invitada del día de hoy, Luisa Victoria Baeza. Nos acompaña, aquí está con nosotros Luisa Victoria Baeza. Vamos ahí a luego hablar de Luisa, luego también de Victoria, o Luchi y Vicky, ya nos van a contar por qué. Luisa Victoria Baeza, trabajadora social, estudiante de la Universidad de Chile, el doctor Lucio Córdoba, luego una destacadísima trayectoria también en la vicaría. Victoria, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un privilegio. Siento que en esta celebración de estos 100 años, en que nos ha permitido recorrer parte de nuestra historia y de los aportes que hemos hecho a nuestro país y cómo se cruza el trabajo social con los acontecimientos de Chile, me parece un privilegio poder estar aquí con ustedes. Privilegio para nosotros también tenerte con nosotros, Muchas Vicky, porque además hemos querido hacer este programa para poder regalarnos, ¿no? Dejar un testimonio en este formato de nuestra historia, de parte de nuestra historia importante, dependiendo de las generaciones, ¿no? Yo no soy tan nuevo, me pasaría de patudo decir las nuevas generaciones, pero mira, sin ser tan nuevo, aún así te puedo decir que es poco lo que sabemos, lo que valoramos, de lo que han sido distintos momentos de nuestra historia. Uno de ellos, que a mí me llama poderosamente la atención, tiene que ver con ese trabajo social que en la década del 60, en la década del 70 buscó otro horizonte, se involucró tan fuertemente con los procesos sociales y políticos que estaba viviendo nuestro país, en un contexto además bastante álgido en términos de los movimientos latinoamericanos. Entonces, por eso para nosotros también es un placer tenerte con nosotros acá para poder conversar un ratito respecto de esa experiencia y, bueno, las experiencias posteriores también tuyas, ¿no? Y quisiera partir esta conversación contigo preguntándote algo que le hemos hecho la misma pregunta a Margarita, a la Tere Matu, ¿no? A nuestra otra invitada. ¿Cómo llegas tú al trabajo social? ¿En qué momento, qué experiencias vitales tuyas te hacen así decir, ya, voy a estudiar? Sí, es una pregunta que de verdad me remonta a periodos muy interesantes de la historia de nuestro país. La verdad es que, claro, yo soy de la generación de la reforma, de los grandes cambios, de lo que significaba las grandes movilizaciones también a nivel latinoamericano. Y llegué al trabajo social a partir de una experiencia que tuve ligada a la iglesia, en una iglesia en Providencia, la iglesia San Ramón, una iglesia muy tradicional,
donde me encontré con Jaime Guzmán como parte de la gente y los jóvenes que trabajaban en la iglesia, una iglesia muy piadosa, muy pía, y encontrarnos con esta otra iglesia de la teología de la liberación y empezar a confrontarnos. Yo tuve la posibilidad de confrontarme y buscar otros caminos distintos a lo que ellos proponían como trabajo de la iglesia. Y me acerqué a la alfabetización. Primero el catecismo con los niños, después me di cuenta que las madres no sabían leer y que por lo tanto tampoco podían apoyarlos en este proceso de un catecismo más crítico, más reflexivo, de no tanta bancarización, como se dice en la educación, sino que más bien más activo. ¿Y tú qué edad tenías en esta experiencia que nos estás contando? 15 años. 15 años. Sí, 15 años. Y me encontré entonces con esta posibilidad de hacer clases de alfabetización y sin tener conocimiento, porque en realidad fue una patudez de mi parte meterme en ese tema. Descubrí que las empleadas del barrio, digamos, de Providencia, que tenían... era un sector de clase alta que vivían ahí, no sabían leer y no podían salir, por lo tanto, hacer uso de sus beneficios, su salida los días miércoles, me acuerdo, en la tarde o los fines de semana, y se quedaban en las casas, seguían trabajando. Y entonces inventé un sistema para que pudieran a lo menos saber leer las micros, y eso les permitía movilizarse. Entonces inventé carteles de Los Leones, San Carlos, Vitacura, que eran las micros que recorrían el sector, y eso me significó una crítica y un reclamo a mi papá, que era comerciante, vendía en el sector. Entonces, para él era muy complicado que las señoras del barrio llegaran a decir de que su hija, sus clientas, pues, eran las clientas, que su hija era una comunista y que estaba enseñándole a leer a sus empleadas y que estaban organizando y saliendo. Y ahí me pareció interesante empezar a estudiar qué es lo que era el comunismo y por qué, a qué se referían estas señoras, porque mi familia no era política ni se había nunca vinculado. Así que, bueno, eso, y después ya me interesé y yo dije, esto hay que estudiarlo, o sea, de alguna manera hay que profesionalizar esto que estoy haciendo. Y tuve la suerte de conocer en el año 68 ya a gente que estaba en la Escuela de Trabajo Social, gente que estaba participando en la toma, en la toma de la Escuela de Trabajo Social. En el proceso de reforma, digamos. En el proceso de reforma y todo el debate y la discusión que había. Entre esas conocí a Cecilia Labrín, que es nuestro referente en muchas cosas. Ella era una mujer muy activa, con mucha personalidad, con mucha fuerza. Y tuve la posibilidad de escucharlas, de participar en reuniones que ellas tenían de planificación de la toma que se estaba haciendo, y les seguí después cuando lograron el local de Avenida Condel, porque era una de las reivindicaciones que ellas tenían, tener un espacio, un local, y logré conocer del éxito que ellas habían tenido en su movilización. Con su movilización, ¿ya? Y bueno, cuando llegué entonces, cuando tuve que postular, para mí era obvio que postulaba a la Chile, servicio social, y no la católica, porque mi experiencia con la iglesia había sido malita, digamos. Claro. No había sido muy fácil. Sea, tú llegas ya, tienes un camino previo, recorrido, que te hace, digamos, decidir a temprana edad, quiero estudiar servicio social en la Chile, por esta experiencia de adquirir más herramientas tal vez para poder ir a trabajar con mujeres, con el fin. Cuéntanos, ¿cómo es tu llegada
¿En qué año tú llegas? ¿Cómo es tu llegada? ¿Tus primeras impresiones de lo que fue estudiar servicio social en la Dr. Lucio Córdoba, en la Universidad de Chile, sede de Santiago? Bueno, postulé y quedé, por cierto, inmediatamente llegué a estudiar. Mira, mi familia, yo era la primera generación mujer que entraba a la universidad. Así que mi mamá, con gran sacrificio, la verdad es que me preparó ropa y traje Claro, todas las cosas. para llegar a estudiar a la universidad. Era todo un acontecimiento. Y llego allá y me encuentro con una escuela muy activa, muy llena de encuentros y de debates. Ya la reconceptualización, digamos, estaba en el proceso de implementación. Habían habido tesis y parte de todo este proceso de introducción a la escuela estaba muy cruzada por el debate de lo que venía. Y fíjate que una experiencia bien impresionante para una mechona, digamos, de esa época, fue que en la recepción de nosotros estaba invitado Clotario Blest. Nada menos. Nada más ni nada menos. Don Clota ahí recibiéndola. Don Clota en la charla y en la introducción principal, digamos, de la recepción de mechones. Y estábamos en esa actividad cuando se acerca un compañero, le habla al oído, nos dice que tienen que suspender, digamos, la charla, porque Investigaciones venía a buscarlo a él en calidad de detenido por su condición porque como dirigente sindical, Clotario Blest, como era uno de los dirigentes sindicales que había convocado a un paro nacional, y el gobierno de Frei había hecho una demanda por ley de seguridad interior del Estado. Supieron que estaba en la escuela y llegaron ellos a buscarlo. Estamos hablando de marzo del 70, ¿no? En marzo del 70. Claro. Entonces, bueno, ahí por primera vez empecé a escuchar todo el tema de la autonomía universitaria, todo el debate que había sido parte también de la reforma universitaria, pero ahí en la práctica, te fijas, o sea, era un debate necesario, urgente. Finalmente, Clotario Blest salió, Investigaciones no pudo entrar a la escuela, se le impidió entrar a la escuela, y nos reíamos mucho porque íbamos saliendo y nos preguntaban, qué sé yo, nadie había visto nada, nadie había escuchado. Claro. ¿Ah? Nunca, nadie existía. O sea, tu llegada a estudiar servicio social en la Universidad de Chile, ni más ni menos que con Clotario Blest dándole la bienvenida y con esta situación que está la policía afuera. Claro, que significaba, por una parte, la represión y lo que era la Ley de Seguridad Interior del Estado y todo, y además con este debate que no es menor dentro de lo que iba a ser mi formación. Te fijas, todo lo que significaba la autonomía universitaria, que tenía que ver, por cierto, en este caso, con una aplicación de una ley, pero que también tenía que ver con este concepto de una universidad crítica que es capaz de invitar a un dirigente sindical que está siendo requerido por Claro, hay una relación de la escuela con la realidad nacional. Claro. Te quería preguntar, luego entonces, estos años 70, 71, 72, yo decía al principio cuando te presentaba, tengo que hablar de la Luchi y tengo que hablar de la Vicky. Cuéntanos un poquito con qué escuela tú te encuentras en términos de los debates, las confrontaciones, y cómo en ese contexto, ¿quién es la Luchi? Claro. ¿Cómo se empieza a perfilar, digamos, y cómo se empieza a perfilar tu rol como estudiante, como representante, como dirigente estudiantil? Y si nos podéis contar un poquito, para las nuevas generaciones también, cómo
cómo era esa escuela, doctor Lucio Córdoba, en esos debates, en las actividades que realizaban, qué sé yo, trabajos voluntarios? ¿Cómo te fuiste perfilando también cómo era el debate político? Si nos cuenta ahí un poquito. Bueno, yo la verdad es que me encuentro con una escuela que había recién elegido por primera vez a sus autoridades en una elección tripartita, o sea, donde participaban los estudiantes y los no académicos y los profesores en la elección de las autoridades. Claro. Entonces me encuentro con una Lucía Sepúlveda que estaba empoderándose en la escuela, como tratando de hacer grandes transformaciones. Ella no venía de mi escuela ni de la academia, era profesora en la Universidad de Chile, pero en la Facultad de Medicina. Entonces, ella llega y con todo el ímpetu que significaba hacer los cambios, las transformaciones. De hecho, por una parte, había sido ella elegida y sorprendentemente salió elegida por la diferencia de un voto. Un voto, sí. Un voto que se lo da los estudiantes. O sea, el 25% que los estudiantes aportan en esta elección son lo que hace que ella... El voto que hace que ella gane. Que ella gane. Y por lo tanto, llega a la escuela muy empoderada por los alumnos, con mucho conflicto y contradicción también con el cuerpo académico que estaba y que era parte del establishment de la universidad, ¿te fijas? Sí, claro. Y que postularon, por cierto, a la dirección y no quedaron, no fueron elegidas. Había muchas elecciones. Tú en alguna oportunidad contabas que incluso para elegir delegados de generación habían disputas bien... Sí, entonces, bueno, por una parte todo lo que era el levantar una propuesta académica distinta con profesores que eran... concursaban todos los profesores y entrar en esa posición. Y por otro lado, los estudiantes también. O sea, todo lo que era la estructura de participación de los estudiantes era un espacio de disputa. Cuando yo llegué a la universidad, ya estaba bastante ligada al MAPU, y por lo tanto entrar a postular como delegada de curso era parte del proceso de irse ganando y ganándose los espacios. Y fue elegida junto con Héctor Fuentes, un querido compañero que siempre lo recuerdo, como dirigentes delegados. Y de ahí empezar a participar, digamos, claro, además en las distintas instancias del centro de alumnos, y después empezar a ser elegida en distintas instancias en las cuales uno tenía posibilidades de participar, ¿te fijas? Después fui elegida parte del centro de alumnos en un cargo menor, hasta llegar a ser elegida el año 72, en noviembre del 72, presidenta del centro de alumnos. En un contexto bien complejo, porque ya el movimiento estudiantil a nivel de la FESH también estaba bastante polarizado. Ya nosotros teníamos serios conflictos también al interior de la escuela, con una escuela bastante polarizada respecto a las posiciones, a pesar de que mi escuela no tenía una gran representación de la derecha de ese tiempo, pero sí, claro, de la democracia cristiana, ¿ya? Nosotros teníamos de compañera a Mariana Elwin, a la Isabel Elwin, que era hija del presidente del Senado y que estaba obviamente en condiciones de poder y de disputa, sí, claro, bastante compleja.
Así que en realidad teníamos un espacio de acción bastante complicado. Y ahí, por ejemplo, preguntarte por las acciones, las actividades en las que se involucraban, trabajos voluntarios con distintos otros actores dentro de la universidad, fuera de la universidad, y cómo eso dialogaba con su proceso formativo, digamos. Claro. Mira, nosotros teníamos... lo primero que me gustaría rescatar, porque no sé si es muy conocido, en ese entonces se hizo un convenio CUT Universidad de Chile, ¿ya? Y ingresaron a nuestra carrera un gran contingente de personas que venían del mundo del trabajo, fundamentalmente del mundo de la salud, y de otros campos como en un convenio CUT Universidad, ¿ya? Que es una cosa que no se conoce mucho, se ha olvidado. Eso era un factor bien relevante para la formación en la escuela. Y además, por otra parte, todo lo que era la formación académica estaba cruzada por los acontecimientos nacionales e internacionales. Ya en todos los ramos había siempre un gran debate respecto a lo que estaba pasando. Había disputas por todo, en el fondo. Había una gran participación de debate. Nuestras asambleas de estudiantes eran con los profesores, era con el mundo no académico, en que se planteaban y se debatían temas nacionales e internacionales, ¿ya? Eso por una parte, que era muy formativo desde el punto de vista de la academia. Claro, o sea, en el fondo tenían ahí también los estudios, en los ramos, en la asignatura, además de todos estos espacios que combinaban también con militancias también, que tenían sus propios procesos de formación. Y por otro lado, también lo que era la vinculación con el medio no era un trabajo voluntario sin sentido, tenía un nivel de exigencia, ya sea por el aumento de la producción, ya sea por acontecimientos, el terremoto, ponte tú, Claro. 72. Y a toda la escuela, en el fondo, la escuela voltaba. y organizada, digamos, en función de objetivos que eran planificados desde la FESH. La FESH para nosotros jugaba un rol muy significativo, era la columna vertebral que nos ordenaba, a pesar de que podíamos tener diferencias políticas con ellos, pero finalmente, por decirte, el paro de octubre, en que los estudiantes estuvimos muy activos, descargando mercadería, participando en el proceso, o la producción, el apoyo en el mundo campesino. Me acuerdo haber ido al sector de Paine y de cerca de Santiago, donde estaba el proceso de reforma agraria, donde nosotros participábamos muy activamente con el mundo del trabajo. Claro. Bueno, entonces ahí conocimos tal vez también de tu experiencia como la Luchi, que participaba en todos esos procesos. Me gustaría llevarte y queríamos contarte que le hemos pedido a Victoria que traiga un objeto, como ha sido la tónica con todos nuestros invitados, para poder también ver y observar cuál fue también la actuación, digamos, de tu experiencia en trabajo social en el periodo posterior, ¿no? Viene el golpe del 73, bueno, eres exonerada, digamos, el centro estudiante es cerrado. Sin embargo, hay una continuidad de una fuerza. Lo hemos conversado en otras instancias, ¿no? De cómo esta fuerza formativa que ustedes recibieron en este proceso del que hemos hablado
en este espacio fue la materia prima, fue el sustento, digamos, para poder realizar y para poder subsistir, digamos, los durísimos años que vinieron después. Entonces, si nos pudiese contar un poquito de eso, qué es lo que nos trae aquí para compartir. Claro, bueno, yo fui expulsada de la universidad, nunca más pude entrar a la universidad. Cuando quise rescatar mi antecedentes para poder ver la posibilidad de postular o de salir a terminar mis estudios fuera, no existía nada, me habían eliminado absolutamente todo lo que yo había hecho en la universidad. Claro, exoneración total, digamos. No existía, claro. Me eliminaron, sí. O sea, fue una cosa sorprendente. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de trabajar acá, me fui la posibilidad de trabajar en el Comité Pro Paz, un organismo ecuménico que fue quien asumió, digamos, esta tarea de defensa de los derechos humanos. Y posteriormente en la vicaría, durante los 17 años, ¿ya? Ahí pude trabajar y ejercer. Y claro, como tú dices, ¿qué es lo que nos dio la fuerza o las posibilidades de armar un trabajo social en derechos humanos? Tiene que ver con esta experiencia, esta formación que nosotros tuvimos, ¿ya? Desde esta mirada de la concientización, de ser capaces, digamos, de encontrarse y de ser crítico frente a una situación tan aplastante como era una dictadura. Claro, sobre todo en sus primeros años. Claro, sí. Y la capacidad de poder traspasar esta fuerza, esta experiencia a las víctimas, ¿ya? Muchas de ellas que no tenían una gran experiencia en política, pero sin embargo fueron capaces de reconocerse y de... Muéstranos aquí. Entonces, yo les traía algo que a mí me pareció que era bien significativo. Permiso, ¿te puedo aquí? Claro. Este de aquí, porque tengo que contar, este era tu cuadernito de la vicaría, ¿no? Ese fue la carpeta que nos regalaron cuando terminamos de nuestro trabajo. 78. Fue el simposio de los derechos humanos, que fue un hito muy importante para Chile. Y a mí me parece que la gente nunca quizás ha visto esta resolución que acoge la posibilidad de que yo me reincorpore a la universidad. Junto conmigo hay una serie de otras personas. Y este fue como todo el acto de reparación que nos hicieron, ¿ya? Un acto de reconocimiento. Yo, a propósito de eso, pedí, forcé un poquito la situación en el Instituto Profesional de Santiago, que es quien acogió a la escuela, digamos, de trabajo social. Claro. Y pedí que se me entregara el título en un acto público donde se recibía la gente, que para suerte mía, quien era la presidenta era la Paulette Landó, que ustedes la conocen, gran colega y que cumple una función muy importante en la Universidad Alberto Hurtado. Y ahí entonces nos encontramos y yo pedí poder hacer mi discurso en la Casa Central. Trataron de revisarlo, de hacerme algunos recortes, pero Ceremonia de graduación Instituto Profesional de Santiago. Esto es del año 90 y... El año 91 recién me pude titular. Y bueno, y así como tú, mucha gente, ¿no? Sí, porque se pudo hacer un programa especial, digamos, de reincorporación a la universidad. Claro.
que era una excepción, porque obviamente uno no puede estar fuera de la universidad más de 5 años, ¿no es cierto?, para claro. reincorporarse. Y esto eran 17 años y por lo tanto era una excepción, que significaba hacer una tesina o algo que... Lo importante es que, y yo creo que es uno de los mensajes que también nosotros nos interesa poder transmitir en este podcast 100 años y contando, con Viajera, con las entrevistas, ¿no? Que independiente de cuánto tiempo pase, siempre es momento oportuno para hacer justicia. En el caso como tú lo colocas ahí, exigir un acto público, y de tantos espacios que nos quedan todavía por reivindicar. Se nos está acabando el tiempo, Victoria. Yo tengo aquí, pero yo quisiera agradecerte mucho las cosas que nos has comentado. Mira, nuestro interés es que nuestros auditores puedan quedar con esta sensación que quedamos también nosotros de ojalá saber más, investigar más, conocer más de tantos pedacitos de nuestra historia que están ahí, esperando a que los descubramos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día también. Dentro de los espacios que tenemos acá en el podcast, una de las cosas que hemos venido también preguntándole a distintos personajes, colegas, ¿no?, es quiénes han sido sus referentes. Me gustaría preguntarte a ti, antes de pasar a 100 voces, ¿quiénes consideras tú que fueron tu referente en tus procesos formativos como trabajadora social? Bueno, yo reconozco, la verdad, como una gran fuente Paulo Freire. Paulo Freire para mí, a pesar de ser un pedagogo, filósofo, pero yo creo que su vinculación con el trabajo social para mí es muy marcador. Creo que su pedagogía y su eje en la formación y en la capacidad crítica que se debe promover en las personas. Todos tenemos capacidades y él lo plantea. Para mí ha sido un gran formador y que me marca. Sí, sin duda. Además que en esos años Paulo Freire estuvo muy involucrado con el proceso en Chile, Sí. en Victoria. Yo, a nombre mío y de todos quienes estamos, el equipo que hacemos el podcast, te queremos agradecer. Tenemos aquí un pequeño regalito. Ay, muchas gracias. Tenemos 2 regalitos Gracias. para agradecerte y transmitirte nuestro cariño. Estamos en nuestros 100 años, ¿no? Viene el seminario de la AIDS. Entonces tenemos aquí un pequeño presente. Muchas gracias. Y aquí también otro más para agradecerte tú. Sí, uno de ellos, alcanzamos a hacer un que lo abra, ¿o no? Que lo abra, que lo abra. Si me dicen que sí. Ábrelo nomás. Uno de ellos que está acá estamos aquí con nuestro merch del 100 años y contando. Gracias. Te puedes llevar tu propio mug, así se le dice ahora, ¿no? Tazoncito térmico. Ahí está la cámara para que lo podáis mostrar. Así, bueno, muchas gracias, Victoria, por nuestro Luchi, Vicky, por acompañarnos. Sí, bueno, eso es parte de lo que queda pendiente. La Vicky empezó después de la dictadura como una forma de sobrevivir. Y de todo sobrevivencia. Así. Muchas gracias, Vicky. Y ahora vamos a ver 100 voces que nos traes el día de hoy. Quienes han inspirado mi práctica profesional, diría que las colegas que escriben La Red Invisible, Marion Walter, Betty Carter, Peggy Papp y Olga Silverstein. La trabajadora social María José Aguilar Ibáñez es una de las autores que más ha influido en mi formación y reflexión sobre el trabajo social, sobre todo por su visión crítica de la misma profesión. Destaco a Teresa López Vázquez, autora de El Camino Recorrido y coautora de Luces y Sombras del Trabajo Social Chileno, por su compromiso político con los procesos de transformación social y sus años de docencia en trabajo social comunitario. Recuerdo a 2 personas, la profesora Sandra Pérez de la Universidad de la Frontera con la asignatura de Ruralidad
y mi supervisora de práctica, la señora Claudia Collín, quien me enseñó a realizar intervenciones en contextos de diversidad cultural. En un contexto más local, el profesor Fernando Slater es mi primer referente desde el trabajo social, y a nivel internacional la doctora Laura Lundi desde su modelo de participación con infancias. Son mis referentes para mi ejercicio profesional. Fue mi primera supervisora de práctica, señora Miriam, ¿no es cierto?, en un tribunal de letras en los años 95, donde me tocó ver situaciones complejas, pero ella a la vez también me hizo creer también en mis capacidades y en mis competencias. La profesora Teresa López ha sido un referente para el trabajo social comunitario desde las bases, no solo desde lo académico, y desde mi formación el impulso a conocer los saberes desde los territorios ha sido clave para entender la interculturalidad desde el trabajo social. Mi formación la marcó varios profesores, entre ellos nombraré a Vicenta Rodríguez, una profesora que me dio clases en segundo y en tercero. Gracias a sus clases poder amar esta profesión y entenderla, y que en la actualidad, 20 y tantos años después, seguimos teniendo una buena relación entre nosotros. Fue la profesora Ana Mesa Luna, de Seguridad Social. ¿Por qué la marcó? Por el rigor, más que nada por eso. 3 autores que marcaron mi formación profesional: Carmen Delia Sánchez Salgado, María del Carmen Ludi y Marcelo Piña Mora, grandes referentes del trabajo social en el campo gerontológico y hoy queridos compañeros. Seguimos entonces recopilando voces del trabajo social. Ahí nos escriben y nos hablan de distintas partes del mundo, ya estamos internacionales, contándonos con los distintos referentes. Sí, ahí me pareció muy interesante lo que decía Victoria sobre la impronta que dejó en ella, por ejemplo, Paulo Freire, pero también nombró dentro de sus referentes a Lucía Sepúlveda, así que me parece que en la entrevista de Victoria nosotros podemos encontrar, yo creo que esta idea fuerza que ella marcó, que la escuela era un espacio de encuentro, y era un espacio de encuentro de diferencia, era un espacio de encuentro de posiciones, pero también un espacio de encuentro que suponía tensiones, posicionamiento, y me parece que en esta entrevista quedó muy claro también. Sí, muy activo. Sí, cómo las y los estudiantes no eran unos sujetos pasivos ni receptores de información o de disposiciones, sino que también tenían una posición que mostrar y que decir. Así que yo te agradezco un montón, Víctor, que nos hayas traído a Victoria a este espacio, que hayamos podido conocer en primera persona un poco los procesos que se vivían en ese contexto y también, por cierto, desclasificar como relaciones, informaciones, anécdotas. Sí. Así que creo que cumple totalmente el sentido de este cuarto capítulo. Contarle a lo mejor a la audiencia que cuando Victoria trae algunos objetos para mostrar, y Víctor comenta que se lo hemos pedido también a otros entrevistados, lo que hacemos después es poner en este panel que está atrás algunos de los objetos que ellos han traído. Entonces, si Víctor se mueve un poquito hacia el lado, podemos ver, por ejemplo, sin moverte tú, sino que solo girar la entrevista de Margarita Rosas que nos trajo en el capítulo 2, su libro de acción críticas. Aquí tenemos la imagen de la nave Va que trajo Teresa Matus en el capítulo 3 y el libro de propuestas contemporáneas. Así que para el capítulo 5 ustedes podrán ver entonces los objetos de Victoria pegados aquí atrás. Sí, yo creo que con esto... Sí, no, súper bien. Aquí también aprovechamos de mandarle un saludo a nuestra audiencia, a todos quienes interactúan con nosotros en redes sociales, quienes nos siguen en Spotify y en Instagram y en YouTube. Quienes no lo han hecho aún, háganlo. Y queremos saludar también a quienes han comentado algunas secciones de los distintos episodios. Un saludo a Arturo Bruna al norte, que nos compartió también algunas reflexiones, también a Cori Duarte, que nos mandó unos mensajes ahí, les agradecemos. Y bueno, les dejamos invitados a todas y a todos a nuestros próximos episodios de un capítulo 5 de nuestro podcast 100 años y contando. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!